la conexión, con el sonido. Eh, Estamos en la segunda plenaria de las jornadas de jóvenes lingüistas, de la séptima. Eh, y esta actividad se realiza en el marco del Instituto de Lingüística. Voy a presentar primero la plenaria con unas palabras que preparamos acá con mis compañeras y después de eso vamos a presentar a las plenaristas. La plenaria se titula Investigación en Lingüística y Trabajo con la Comunidad y tiene el objetivo de orientar a investigadores e investigadoras en formación en lingüística sobre cómo crear un lazo entre los trabajos de investigación y las comunidades en las que estos se insertan o desarrollan. Para ello contamos con la participación de 4 investigadoras, que son Nelia María Cruz, Rocío Martínez, Cecilia Magadán y María Florencia Rizzo, en ese orden. Y además nos acompaña de manera virtual, que ustedes lo pueden ver ahí en el proyector, un panel de interpretación de lengua de señas argentina y español, conformado por Sofía Gallero Menas y Daniela Almada como intérpretes, y también por Julia Barbarosa como asesora. Desde la comisión organizadora de las séptimas jornadas de jóvenes lingüistas surge esta propuesta porque sentimos una urgencia por abordar el lugar de trabajo académico y de investigación en ciencias humanas y sociales en nuestro contexto actual, porque vemos que, como demuestran los eventos de las últimas semanas, no solo el campo de la investigación nuevamente está siendo cuestionado y desprestigiado, sino que también se está profundizando el histórico desfavorecimiento, tanto material como simbólico, que diversos grupos sociales han enfrentado a lo largo de la historia de nuestro país. Como investigadoras e investigadores de formación, creemos que nuestro trabajo puede ser una herramienta más para contrarrestar ese desfavorecimiento. Y queremos que esta plenaria sea también un gesto de resistencia y de construcción colectiva. Resistencia frente a las desigualdades históricas y construcción o fortalecimiento de puentes entre la investigación y las comunidades. Pensamos que la lingüística puede contribuir a defender lenguas y culturas, democratizar saberes y acompañar luchas. Y en esa línea de sentido pensamos en las lingüistas invitadas, porque conocemos y valoramos sus trabajos que realizan aportes a fortalecer los nexos entre la investigación y las comunidades. Bien, les cuento cómo se va a desarrollar la plenaria. Van a exponer ellas primero y luego vamos a pasar a las preguntas que tengan ustedes o que tengamos nosotras. Así que presento a nuestra primera plenarista, que es Nelia Murguía Cruz. Nelia es doctora en lingüística por la UBA, magíster en lingüística aplicada por la UNAM, licenciada en lengua y literaturas hispánicas por la UNAM. Está congelada, ay, perdón, Daniela. Puede ser en internet, no sé si sabe ella que. Ahí está, exacto. Empiezo de vuelta con la presentación de Nelia. La primera periodista es Nelia Murguía Cruz, es doctora en lingüística por la UBA, magíster en lingüística aplicada por la UNAM, licenciada en lengua y literaturas hispánicas por la UNAM, y ha investigado sobre intervenciones biopolíticas e ideologías sobre el lenguaje en la enseñanza de español a migrantes senegaleses en Buenos Aires. Ha publicado diversos trabajos en el área, y esta investigación se proyecta luego en su colaboración y trabajo con cursos de español de organizaciones sociales de migrantes y trabajadores y cursos realizados por Secretaría de Estado. Actualmente desarrolla su investigación en el Instituto de Lingüística con una beca postdoctoral de Brasil. Bueno, buenos días a todas y a todos. Bueno, les voy a hablar acerca de mi trabajo con la comunidad senegalesa, la investigación en lingüística, retomando un poco las preguntas disparadoras que nos enviaron. Y bueno, muchas gracias por la invitación, realmente estoy contenta de compartir aquí con mis compañeras, así que bueno, empezamos. Claro, ya no funciona así, ¿verdad? ¿No? No, vamos a tener que agrandar esto un poquito. Oh, a ver, con esta. No. A ver ahí. Bueno, sí, ahí, modo, si no, Ajá, ahí está. Perdón. Bueno, primero quiero retomar este vínculo entre la academia y la sociedad, después les hablaré más en específico sobre mi trabajo con la comunidad senegalesa. Veremos también cómo fue que la metodología y la teoría se fueron construyendo con base en la práctica. También me quiero referir a la palabra de las comunidades, el papel de las instituciones que desempeñaron en este trabajo y en esta práctica, y algunos de los desafíos del contexto actual. Bueno, lo primero que me gustaría referirme es en torno a esta pregunta sobre la academia y la sociedad que nos hicieron. Y primero lo que pensé fue como si realmente la academia y la sociedad son dos entidades separadas que necesitan vincularse. En principio me inclino a pensar que no, que más bien son parte de lo mismo, o sea, la academia forma parte de la sociedad.
y desde ese sentido también como que muchas veces está inmersa en las relaciones de poder que están presentes en la misma sociedad, ¿no? Ya sea en esto de reproducir ciertas desigualdades, como el acceso a los conocimientos que hay como, digamos, se está destinado a un sector como más privilegiado, privilegiar también formas de saber europeas o del norte global, que siento que es algo que también pasa mucho, y sobre todo eso de reproducir las lógicas meritocráticas y burocráticas, me parece que eso es algo que refleja un poco estas situaciones de desigualdad que están presentes también en la sociedad, ¿no? Y creo que como académicos, pues la idea sería que sirva nuestro trabajo para desentrañar esas relaciones. Pero bueno, sí me gustaría como destacar quizás haciendo cierta comparación entre la academia mexicana y la argentina, que realmente para mí fue, yo siento que acá hay una tradición mucho más fuerte para vincular la sociedad con la academia, o sea, que la academia esté al servicio y está más consolidada como su tradición de transferencia, ¿no? En mi experiencia, por lo menos hasta el tiempo que estuve en México, o sea, hace 9 años, porque ya llevo bastante tiempo acá, esto es algo que yo no sentía que allá ocurriera mucho, ¿no? Y fue algo que me sorprendió acá, encontrarme como con una tradición mucho más grande, histórica, de vinculación. Y sobre todo en el área de la lingüística y las letras. Puede ser que en otras áreas sí, pero aquí, allá era como, al menos hasta donde yo estaba, no había mucho interés por las problemáticas sociales desde el área de la lingüística. Creo que eso también ha cambiado, pero bueno, por ahora este es el lugar en el que estamos pero es como algo que quiero destacar, ¿no? Que realmente la Academia Argentina, por más allá de las situaciones que estemos pasando ahora, hay una tradición de transferencia. Y bueno, por otro lado, quizá algo también que podemos reflexionar es ese tema de el riesgo del utilitarismo, ¿no? Como pensar también que si nuestras investigaciones tienen que ser inmediatamente útiles, y esto nos puede llevar igualmente como a caer en esto de que, como parte de un sistema que precariza, ¿no? Que además de investigar, tiene que ser inmediatamente útil, hay que divulgar, como si tuviéramos que cubrir todos los frentes. Y creo que muchas veces también el conocimiento está ahí gestándose como listo para aplicarse cuando este sea requerido, ¿no? Y me gusta mucho también esta idea de un investigador senegalés que trabaja acá, él es creo que de la UNTREP y se llama Babacar Traoré, y él propone que la sociedad es un proyecto colectivo, ¿no? Que pensemos más bien como la sociedad como algo que se está configurando constantemente y que más bien que está compuesto por diversos sectores, ¿no? Y entre ellos podemos pensar, bueno, la academia como parte de este sector y que la idea es participar de esa sociedad, participar como de su continua construcción. Y creo que, bueno, desde la academia quizá este es el lugar que nos toca, ¿no? No verlo como un proyecto acabado, sino como un proyecto colectivo en el que podemos incidir. Y bueno, justamente me parece que una forma en la que podemos realizar esta participación en las sociedades de la academia es el trabajo con las comunidades. Creo que, bueno, no es el único, pero es una forma y quienes estamos aquí es la que hemos llevado a cabo. En mi caso, bueno, para hablarles un poco de mi trabajo con la comunidad senegalesa, fue un camino inverso, ¿no? No fue como que yo dijera, voy a investigar a la comunidad, sino que más bien surgió de una práctica, ¿no? Que después se convirtió en una investigación. Bueno, yo cuando vine a Argentina vine en 2017 y vine a hacer una investigación doctoral. Y en ese momento el país estaba como atravesando por una crisis, que era la crisis del macrismo, ¿no? Una crisis económica y política que entonces además tuvo un impacto en la migración, en la gestión de la migración. Y esto también tuvo un impacto en la violencia institucional. Fue como una forma en la que esto se empezó a expresar. En 2018, sobre todo, hubo mucha represión hacia la comunidad senegalesa. Bueno, cabe decir que también lo que está pasando ahora en términos migratorios es peor que lo que pasaba en 2017, ¿no? Pero realmente la organización que está ocurriendo en estos momentos no es tan grande ni tan fuerte como la que hubo en ese momento. Creo que esto responde también, bueno, como sabemos, no pasan 1000 cosas a diario ahora y es como difícil cubrir un montón de frentes, pero bueno, que sepan también como que lo que está ocurriendo ahora, que también se hizo un DNU que afectaba la ley de inmigraciones, es bastante complicado, ¿no?
Pero bueno, en ese momento hubo una gran respuesta desde la sociedad y empecé a participar con otras compañeras y compañeros en el bloque de trabajadores migrantes para organizar clases de español a la comunidad senegalesa en este contexto de violencia institucional, ¿no? Y yo con el tema anterior que había empezado mi investigación estaba ya como un poco decepcionada, de hecho estaba pensando como renunciar ya a la beca, y por suerte hablando con Rocío, que está aquí, me dijo, no, ¿por qué no cambias tu tema de investigación a esto de las clases de español? Y dije, claro, yo no estaba segura que se podía, y bueno, por suerte se pudo, y pues fue genial, ¿no? Porque fue como ya unir esa práctica que me interesaba mucho a la investigación académica. Así que gracias. Bueno, y de ahí justo lo que pasó fue cómo poder construir esto que estaba pasando en un objeto de investigación, ¿no? En algo en lo que yo estaba participando. Les decía que empecé acá en el bloque de trabajadores migrantes, que fue donde se hicieron las clases, y después me puse a ver qué otras clases estaban dando, y me encontré con esta también de la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular, de la UTEP, donde también se estaban dando clases. Ah, tú también participaste, ¿verdad? Sí. Y y bueno, al mismo tiempo también estaban empezando clases de instituciones gubernamentales, que fue la del BEA Migrante con el CUI y del Centro de Orientación a Migrantes y Refugiados con el British Council. Entonces, como que ya eligiendo estas 4 cursos, que fueron los primeros dados específicamente a senegaleses de organizaciones sociales y de instituciones gubernamentales, fue que tuve como una serie para analizar, ¿no? Y bueno, el objetivo fue justamente analizar comparativamente los cursos de las organizaciones sociales y de las instituciones gubernamentales a través del análisis de ideologías lingüísticas. Y también me interesaba ver cómo estas intervenciones habían tenido un impacto en la comunidad senegalesa. Pero en sí es una investigación que estuvo como más enfocada a la sociedad de acogida, ver qué hacíamos como sociedad de acogida ante esta situación migratoria. Bueno, y ahora el lugar donde sigo participando con clases y otras cosas es en la UTEP. Y con respecto a la teoría y la metodología, estas igualmente se construyeron desde la práctica. Realmente, bueno, yo ya había tenido este acercamiento con la glotopolítica, que fue el marco teórico que yo elegí para mi investigación, por varias razones. Lo más importante para mí era que permitía como observar este fenómeno que estaba ocurriendo como un fenómeno que está inserto en el derecho a la palabra, ¿no? Y también por las herramientas que proporcionaba, el estudio de ideologías lingüísticas, escenas glotopolíticas, etcétera, y por la perspectiva crítica. Y después, quizá el reto era como cómo poder analizar algo que era tan grande, como que había tanto material que era necesario como cortarlo en partes y poderlo analizar. Y bueno, ahí surgió también lo de la etnografía, que igualmente otras compañeras me lo sugirieron, también Rocío, Florencia Sartori. Y bueno, esto estuvo muy bien porque la etnografía realmente permitió como nombrar algo que ya estaba ocurriendo, que era investigar y participar, y sobre todo ayudó a ordenar y sistematizar, ¿no? Igualmente el área me interesó porque tiene esta tradición ya de reflexividad, ¿no? Sobre el lugar de la investigadora, del investigador en el proceso de investigación y cómo ver también cómo integrarlas, ¿no? Bueno, y en específico, hubo 2 conceptos que me encontré que fueron muy interesantes e importantes, que es por una parte, la investigación militante, que justamente es un concepto que se ha desarrollado más en el área de los estudios migratorios, ¿no? De investigadores que trabajan en estudios migratorios. Y aquí, bueno, esta se caracteriza por tener esta postura crítica, sobre todo también por buscar tener este objetivo de transformación y de ejercicio de los derechos a través de la investigación. Y el otro concepto interesante es este de investigación nativa, que lo proponen Romero, Talata y Unamuno, que implica sobre todo esto de reconocerse como parte del propio grupo que se está investigando, ¿no? En este caso, como docente y militante de estas organizaciones. Y bueno, en este sentido también la decisión de que esto que estaba ocurriendo se transformara en un objeto de investigación fue igualmente como acompañada por mis compañeros de docencia y de militancia, ¿no? A ellos les parecía que estaba bueno que fuera como alguien
que estaba participando en estos grupos que diera cuenta y sistematizara lo que estaba ocurriendo, ¿no? Así que bueno, eso fue como algo que se dio y fue así transparente, ¿no? Y otra cuestión que mencionaron en las preguntas disparadoras fue esta de la palabra de las comunidades, cómo dar voz a la palabra de las comunidades, que me parece muy importante porque realmente cuando yo estaba haciendo esta investigación, a mí me preocupaba mucho el no hablar por los senegaleses, como no venir y decir la verdad sobre los senegaleses, era algo que me preocupaba. Y en ese sentido también fue por eso un poco que mi investigación quiso enfocarse más en la sociedad de acogida, ¿no? Más que en los senegaleses y cómo lo hacían. Sin embargo, obviamente que muchas veces era necesario recuperar sus voces y sus reclamos, y en este caso lo que a mí me funcionó mucho fue la clásica herramienta de la entrevista etnográfica, y ahí muchas veces también quizá el reto es lograr transmitir lo que realmente los entrevistados quisieron decir, ¿no? Y no querer acomodarlo a lo que yo quería que dijeran. También, por suerte, hubo oportunidad de funcionar en algunos momentos como puente para ciertos espacios académicos con algunas personas que podían estar interesadas dentro de la comunidad, ¿no? Pero esto ocurrió más en congresos de ciencias sociales, no en área de lingüística, ¿no? En 2 ocasiones pude contactar con alguien que participó en un congreso de interpretación comunitaria en Córdoba, referente de la comunidad senegalesa, y otro que también fue a México y habló allá sobre la migración en el sur. Igualmente, esta es gente que le interesaba lo académico, pero en general no es que a toda la comunidad senegalesa que esté acá sea un espacio que le interese mucho. Sin embargo, creo que eso es algo que puede ir cambiando porque se está modificando también la composición de la migración. Cada vez hay gente más joven o que está inserta desde forma más temprana en el sistema educativo argentino, ¿no? Y creo que esto puede irse modificando. Bueno, y también tuve la oportunidad de participar en sus espacios, más allá de, bueno, no sé, las fiestas o eventos así importantes. Ellos tienen unos canales de YouTube que son como su canal con el que se comunican. Y ahí, en alguna ocasión me invitaron y próximamente también vamos a ir otra vez a hablar en este espacio, como en un streaming que tienen sobre, bueno, el español, el derecho a aprender la lengua, etcétera. Y creo que eso estuvo bueno porque es como una forma también de ida y vuelta, ¿no? Del conocimiento, o sea, de ir a hablar en sus espacios. No, ay, ¿qué pasó? Aquí. Bueno, y el entramado institucional, o sea, realmente sí me parece que es algo importante a reflexionar porque ninguna investigación se hace en individualidad o sin es en el vacío, ¿no? Así que en este caso realmente fue un gran entramado el que permitió que se hiciera esta investigación. En primer lugar, bueno, obviamente la UBA y el CONICET, la UBA como ese espacio que otorga el marco institucional y también que como que lo valida socialmente, ¿no? Y el CONICET que da los recursos. Me acuerdo también que en algún momento hablaba con unas investigadoras que decían que en los años anteriores, no necesariamente ahora, se estaban apoyando mucho investigaciones que tuvieran que ver con migraciones africanas, ¿no? O transnacionales. Y que anteriormente se daban más recursos a investigaciones sobre migraciones regionales. Y bueno, eso fue interesante porque también habla de agendas institucionales, ¿no? Como problemáticas globales que de pronto inciden y que modifican eso. De hecho, bueno, entre 2015 y 2024 fue el decenio para los afrodescendientes y ahí Argentina se había adherido a ese decenio, ¿no? Entonces creo que también es interesante ver cómo esas agendas de pronto inciden en a qué se destinan recursos y a qué no, ¿no? Y también me gustaría remontarme atrás a la UNAM, que es, bueno, mi casa de estudios, que al final tuvo algo que ver en esta investigación porque fue como que funcionó como un puente, ¿no? Yo me acuerdo que bueno, no recuerdo qué año, pero cuando estaba estudiando en el posgrado ahí, organizamos con otros compañeros unas jornadas de acercamientos lingüísticos a los problemas sociopolíticos, y que era algo que de verdad en México no estaba ocurriendo en el área de lingüística. Y ahí tuve oportunidad de conocer a investigadores que habían trabajado acá, que tenían relación con gente de acá, y fue como que surgió esa primera semilla de la posibilidad de venir, ¿no?
Entonces, lo que me interesa destacar es eso, cómo las instituciones también permiten los puentes y que el conocimiento y que se vayan generando estos entramados, ¿no? Y ahora de vuelta es posible que también estemos por empezar a organizar un proyecto de enseñanza en México para familias refugiadas de Gaza. Y bueno, todas que están allá, creo que toda esta investigación y el trabajo que se ha hecho acá en general va a ayudar también a dar algunas líneas sobre cómo llevar adelante esto en México. Bueno, y el BTM y la UTEP, que son los espacios centrales, porque es donde se llevaron a cabo estas investigaciones. Por otro lado, hubo como algunas dificultades y ausencias, por ejemplo, con el CUI, el Centro de Idiomas, que nunca dio acceso ni respondió para poder realizar la investigación ahí, tuve que llegar a través de otros canales, y las Secretarías de Derechos Humanos, que una de ellas sí ayudó, permitió hacer observaciones sobre las clases, otra tampoco tuvo mucha respuesta. Y el British Council al que pude acceder gracias justo a un compañero de la maestría de análisis del discurso que trabajaba acá. Entonces, bueno, lo que quiero destacar es esto como que cómo son las personas también las que hacen las instituciones, ¿no? Y las que están ahí detrás y que permiten estas relaciones, pero bueno, son ellas las que hacen este entramado que lo hace posible. Bueno, y finalmente con respecto a los desafíos que mencionaban también en las preguntas, creo que es verdad que sí hay un gran desprestigio hacia las ciencias humanas y sociales actualmente, y sobre todo de ciertos temas, ¿no? Yo pienso que de pronto puede ser un poco desgastante tratar de convencer a la gente que ya de por sí no está de acuerdo con lo que hacemos, porque no es tanto creo que rechacen nuestro trabajo, aunque sí, sino que rechazan de base como las problemáticas que tratamos, ¿no? No consideran que sea válido destinar recursos a derechos de personas migrantes, a comunidad LGBT, comunidades originarias. Es eso lo que les parece que no es válido, que está mal. Y creo que también esto como que el prestigio de o no de ciertos temas responde a agendas locales, como las situaciones que están ocurriendo en cada país. Y a veces por ahí no siempre ayuda como la divulgación, porque son como coyunturas, no digo que no haya que hacerla, ¿no? Pero es fundamental. Pero son como coyunturas y olas, desafíos un poco que exceden a la propia academia, ¿no? De qué es válido socialmente en ese momento estudiar o no. Entonces, por un lado, pienso que te toca como estar preparados y formados para responder. Y, y eso, tampoco quiere decir que tengamos que dedicarnos solamente a cosas que tengan que ver, que estén en agenda, ¿no? Creo que es importante trabajar con aquello que realmente nos interpele de forma genuina. Y como, ¿qué pienso que se puede hacer? Por un lado, creo que sí, como insistir desde nuestro lugar y trabajo con las comunidades, porque bueno, ellas van a estar ahí, seguir ahí independientemente de las agendas que estén ocurriendo, informarnos como para responder en los momentos críticos. Y por otra parte, esta idea de aprender a estar disponibles, ¿no? Creo que la clave no está como en ir a iluminar o ir a resolver, ir a decir qué es lo que tienen que hacer o que quieren hacer las comunidades o necesitan hacer, sino aprender realmente a estar como políticamente disponibles para responder, ¿no? Creo que esto tiene que ver, o sea, no se trata quizá de que puede sonar como algo pasivo, como bueno, estoy ahí dormido esperando a ver a que me requieran, ¿no? Sino como entender también el vínculo como entre la vida social y la formación del conocimiento de otra forma, que es como unida y vuelta, ¿no? Reconocer el saber de las comunidades, esto de acompañar más que dirigir, ¿no? Lo que esté ocurriendo. Y por una parte también como tener cierta humildad intelectual, por así decirlo, como no creer o sea, aceptar también que hay límites en la academia, pero a la vez que aceptar que hay límites en la academia, saber que obviamente tiene un poder importante para ayudar a fortalecer procesos de visibilización, ¿no? Sí, de visibilización y de transformación. Y bueno, y lo último, o sea, que quisiera decir es como realmente que creo que no nos debe de ganar la prisa, porque los procesos sociales y políticos son muy largos, son muy amplios, vienen como en ciclos, ojalá que ascendentes, y bueno, nos queda eso, como estar
dejarnos afectar por las demandas sociales y mantener el compromiso político. Gracias. Denme un segundo que busco el otro. ¿Quieren pasar esto para acá? Ah, si quieren, sí, así lo pueden cambiar. ¿Ven las diapositivas? Y te dejo también a vos un cachito Lau para que los presentes. Ah, la ventana tenía que mostrar yo, toda la pantalla. Y esto se cierra. Y esto se va para acá. Y esto se brinda. Se va para allá. Bueno, salió. Sí, sí, ahí lo muevo. Aquí está como lento. La 18ª la vencida. Ahí estamos. Bien. ¿Se ve bien ahí, Delphi? Sí. Sí. Buenos días, vamos a continuar con la segunda plenaristas. En primer lugar tenemos a Cecilia, ella es investigadora del Centro de Estudio de Lenguaje de la Sociedad, de CONICET UNSAM. Es profesora y licenciada en Letras de la UBA, Master of Science en Lingüística, Georgetown University, beca Fulbright, Máster en Educación, Teacher College, Columbia University y doctora en Educación Internacional y Comparada, con especialización en Lingüística, Alfabetización y TIC en Columbia University. Actualmente enseña carreras de grado de danza y de posgrado de la UBA y desarrolla diferentes proyectos de formación docente. Ha publicado diversos trabajos propios de su área de investigación, así como también materiales destinados a la enseñanza. A su lado tenemos a Florencia, que ella es investigadora adjunta del CONICET, en el Centro de Estudios de Lenguaje en Sociedad, magíster en análisis del discurso, doctora en lingüística por la UBA, enseña en carreras de grado de USAM y de posgrado de UNTREF. Coordina el diploma en estudios avanzados de lenguaje en sociedad en USAM. Ha publicado artículos y capítulos sobre su área de investigación, las políticas lingüísticas relativas a España como área idiomática, la regulación normativa de las academias de la lengua, discursos y debates sobre la lengua en prensa y en medios digitales. Desde el CELS, ambas han coordinado talleres en el marco de la Feria de Ciencias Humanas, llevadas a cabo con escuelas secundarias de General San Martín, lo que ha fortalecido el vínculo entre la comunidad universitaria y la escuela. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación. Antonella, bueno, por para los que organizaron esta jornada. Bueno, me gustó para compartir nuestra agenda con este tema. Bueno, el recorrido que vamos a proponer hoy parte de, bueno, toma como punto de partida nuestra inserción laboral, nuestra inserción académica y también bueno, las áreas de investigación en las que trabajamos. Después vamos a hablar un poco de la forma en que trabajamos desde el punto de vista teórico-metodológico, que son formas distintas, pero a su vez seguimos articulando, porque tenemos recorridos distintos, trayectorias distintas. Después vamos a centrarnos concretamente en lo que tiene que ver con cómo venimos desarrollando nuestro trabajo con comunidades, que bueno, como van a ver, no es un camino recto, unidireccional, como tiene bueno, muchos vaivenes y das vueltas. Y bueno, y pues, eso lo vamos a presentar con tres escenarios o tres experiencias, y después vamos a cerrar con las reflexiones finales. Bueno, para comenzar, lo que
trajimos hoy para comentar. Les contamos que, bueno, nosotros pertenecemos al CELES, al Centro de Estudios del Lenguaje en Sociedad, que es un centro bastante joven, nació en 2016. Pertenece a la Universidad Nacional de San Martín y bueno, pertenece a la Escuela de Humanidades de esta universidad y a su vez pertenece al LICH, al Laboratorio de Investigación en Ciencias Humanas, que es una unidad ejecutora de CONICET, de donde depende la Universidad CONICET. Bueno, en el CELES, nombramos el CELES porque es importante para nosotros, es muy importante el trabajo en grupo y en equipo, eso lo vamos a ir comentando a lo largo de la presentación. En el CELES hay distintas líneas de investigación, pero que tienen como eje en común los estudios del lenguaje en sociedad, sobre todo el lenguaje contemporáneo. Está formado por gente, por investigadoras, uso el femenino genérico porque somos abrumadoramente mujeres, investigadoras formales, tesistas doctorales, en becas, en otros casos no, bueno, graduadas, estudiantes que por lo general participan a través de inscripciones. Bueno, el CELES tiene, como dentro de sus pilares, tiene no solo el desarrollar, producir conocimiento científico, sino también, muy importante, la formación y también las actividades de transferencia y de extensión. Bueno, lo que tiene que ver con la formación de recursos humanos, sé que es un sistema feo, pero bueno, ocupa un lugar importante y en esto es muy importante la inserción institucional de la universidad, porque nos permite, por ejemplo, la universidad ofrece espacios de inscripción cada cuatrimestre, no solo a las materias, sino también a los proyectos de investigación, o sea, no solo a las materias que damos, porque nuestra vinculación con la universidad no solo es a través de la investigación, sino también que somos docentes, más allá de que después tal vez tenemos también clases en otras universidades. Y entonces, bueno, a través de estas suscripciones y también a través de proyectos que financia y en los que podemos integrar a estudiantes, ¿no? A que participen. Bueno, en cuanto a nuestras áreas de investigación, yo trabajo desde la biotopolítica, bueno, ya estuvo comentando Nélida, esta perspectiva se interesa por el análisis crítico de intervenciones en el lenguaje y las ideologías lingüísticas que nos motivan y entiende estas intervenciones como parte de procesos más amplios que exceden el plano lingüístico. También entiende el lenguaje como un espacio de disputa que participa de formas de producción y de reproducción de desigualdades, pero también de la emergencia de otras formas de subjetividades que son alternativas, que son disidentes. En cuanto a los temas, yo trabajo temas de regulación del español, como área idiomática y a partir principalmente de materiales de archivo. También analizo discusiones y debates en torno a la lengua en redes sociales. Actualmente estoy trabajando con regulación en el ámbito de la inteligencia artificial y esto me hizo sumar a lo que vengo trabajando desde el punto de vista metodológico con tareas experimentales con agentes conversacionales, ¿no? Con chat, por ejemplo. Bueno, en mi caso, los vínculos con escuelas, docentes, estudiantes, no se dio a partir de la investigación en CONICET, sino que se dio a partir de mi participación en proyectos de investigación colectivos, en equipo, y actividades de extensión que fueron surgiendo. Sin embargo, la mirada de la autopolítica se fue incorporando en distinta medida a estas otras actividades y tareas que vengo llevando adelante. Por ejemplo, en cuanto al análisis de valoraciones sociales, de usos lingüísticos, ¿no? Como cuando hay valoraciones sobre el lenguaje, también se está hablando sobre otras cuestiones. Involucran posicionamientos sociales, desde determinados puntos de vista, disputa de identidades, sobre configuración de identidades. Y bueno, este interés, digamos, estas cuestiones
que interesan a la autopolítica las fuimos incorporando también en estos trabajos con comunidades, con escuelas. Por otro lado, creo que la autopolítica tiene una vocación, no sé, de intervención, no sé si llamarlo así, pero me parece que desde mi punto de vista puede implicar un trabajo, por ejemplo, de desarrollo, de fomento de una conciencia autopolítica en los docentes, en estudiantes con los que trabajamos, que permite reconocer bueno, una articulación entre lenguaje y política, entre lenguaje y poder, como bueno, son espacios en los que hay que considerar, hay que tener en cuenta que hay intereses en juego, distintos fenómenos que aparece el conflicto, que hay voces desplazadas, que hay voces silenciadas. Bueno, no sé si ahora seguiste con tu recorrido, te dan mucho. Bueno, te agradezco a Anto y a todo el equipo que nos invitó. Y comento contigo con lo que dice creo que cuando pensábamos la presentación juntas, decíamos, bueno, cómo llegamos las dos al trabajo con las comunidades y los recorridos eran bien distintos. En mi caso, por mis intereses mismos en el campo de la lingüística, sería impensable trabajar fuera de la comunidad, es ya así. Cuando entré a este edificio, me acordé de mis tiempos que hacía un poquito de archivo, pero ya desde entonces, cuando hacía un poquito de archivo, era en vinculación con enseñar libros de lectura. Así que la escuela siempre estuvo en mi investigación, aun cuando se trataba de material de archivo. Y después, en el recorrido que estuvimos haciendo, o que yo fui armando, siempre me interesó, cuando escribí mi tesis de maestría, una de mis tesis de maestría tuvo que ver con una comunidad de adultos que se alfabetizaban en DC, y así fue sucesivamente, se fue dando, hasta que cuando entré a pensar en mi trabajo de doctorado, pensé justamente la distancia que había, y ese era el título de mi tesis casi, la distancia que había entre las políticas y las prácticas. Por eso entonces se estaba la ilusión, allá por 2001-2002, era equipar a todas las escuelas con Internet, y yo empecé por las escuelas rurales, que fueron las únicas que terminaron siendo equipadas por Internet hasta que se cortó la plata para el Internet satelital. Y era eso, era ver, bueno, cómo una idea política, cómo un proyecto político se articulaba desde la base, desde la comunidad. De ahí en adelante fui avanzando, bueno, en el campo de la teoría, por eso yo puse multiliteracidades, porque un poco combina el campo de la multimodalidad con el campo de las literacidades. En ese entonces yo lo pensaba como escuela, sí, me había ya como vinculado y me había empezado como a apasionar por el campo de las literacidades, con por ahí autores y metodologías que en un ratito vamos a mencionar. Pero bueno, lo lingüístico se vinculaba con lo diverso, con la diversidad, se vinculaba también con la enseñanza y sobre todo con una pedagogía crítica, porque esto de mirar la política, de mirar la distancia, las cercanías entre las políticas y las prácticas tenía que ver con pensar en una pedagogía crítica. Así que siempre pensé los vínculos con la comunidad desde la educación, desde la lingüística, ¿no? Y los pensé de manera inseparable y casi podría decir interdisciplinario. Y la idea de intervención ahí siempre tuvo que ver con esto, ¿no? De garantizar un poco la justicia social y la inclusión social en las aulas. Bueno, con respecto eh, a lo que tiene que ver con lo que decía, los datos, los métodos, bueno, el trabajo en equipo también supuso la articulación de abordajes, de los abordajes metodológicos con los que veníamos trabajando. Bueno, ya estuvimos mencionando el trabajo de archivo, la bibliopolítica, si bien, bueno, desde ya que tiene la posibilidad, y de hecho hay investigaciones, como en el caso de Nelia, que articulan digamos, en la que se hace trabajo de campo, pero bueno, tiene una tradición de trabajo con materiales de archivo importante, porque tiene que ver con el interés por historizar los procesos, ¿no? También, bueno, en el caso del trabajo en aulas, bueno, eso tiene que ver con la expertise
Ceci, y en mi caso no hice más que aprender constantemente distintas cuestiones, un montón de cuestiones metodológicas que van desde lo que tiene que ver con los consentimientos informados, formas para preservar la identidad de las personas que están participando, formas para modo de registrar las interacciones, porque uno está observando y uno está participando. Bueno, y en cuanto al trabajo en redes sociales, era el trabajo que habíamos estado haciendo las dos desde nuestras áreas, así que ahí teníamos un punto en común, aunque mirábamos fenómenos distintos, pero ya habíamos estado trabajando con esos espacios. ¿Sí? No, no sé, bueno, entonces, ¿Puedo? Por eso. Perdón, no iba a decir algo en relación con los métodos también articulando con el trabajo de Flor y con el trabajo en las aulas, en las redes nos convocaron a las dos porque en un sentido, como yo les decía, desde siempre trabajé con la tecnología en las aulas y eso se veía atravesado por también qué pasaba con las comunidades de docentes en las redes o digamos, momentos en los que las aulas comenzaron a pasarse a diferentes plataformas de enseñanza o plataformas ad hoc, como podría ser el WhatsApp. Así que las aulas, hoy en día es difícil ubicarlas dónde, ubicarlas sí en las aulas y en las redes, o las redes en las aulas. Y con relación a la articulación entre el archivo, las redes, las aulas, la educación, a mí un trabajo que me inspira mucho, además de lo que puse ahí, es el de MC Rockwell, que me parece muy lindo ver cómo justamente el archivo puede ser interrogado desde las aulas y cómo el aula también se configura a veces como un archivo vivo, ¿no? Como que nos obliga permanentemente a desarchivar qué cosas hay ahí, ¿no? Y bueno, esto en relación con cómo se fueron articulando estos vínculos. bien, bueno, pasamos ahora a estos escenarios que comentábamos antes para ver un poco esto que estuvimos comentando hasta recién y ver cómo trabajamos con comunidades, en este caso con escuelas. Bueno, en primer lugar, hubo un proyecto que reunió nuestras trayectorias, un proyecto en equipo que fue financiado por la UNSAM. Bueno, está el título un poco chico, Ideologías lingüísticas en torno a usos novedosos del lenguaje, bueno, sigue, tiene un título un poco largo. El proyecto buscaba reunir líneas de investigación de un grupo bastante importante del CELES, pero era un proyecto que estábamos dirigiendo y co-dirigiendo con Ceci, y proponía explorar las relaciones entre, bueno, usos novedosos del lenguaje, discursos sobre usos novedosos del lenguaje desde instancias institucionales, y también valoraciones sociales sobre usos lingüísticos innovadores desde otros espacios, principalmente en aulas y en redes sociales. Y bueno, y ver en qué medida estas valoraciones podían reproducir, distanciarse o incluso discutir, ¿no?, con los discursos institucionales, sin pensarlo tampoco como instancias completamente separadas, ¿no?, sino más bien dinámicas. Y esto lo trabajamos desde dos temas que habían tenido en los últimos años un peso, una visibilidad importante en Argentina, que son la cuestión del lenguaje inclusivo y también los cambios lingüísticos vinculados al uso de redes sociales y a grupos de afinidad adolescente. Bueno, en el diseño del proyecto nos llevó a complementar nuestros enfoques teóricos metodológicos, por eso pensamos un diseño que articule la política y la multimodalidad. Para eso, bueno, por un lado partimos de algunas preguntas, como qué relaciones se observan entre los usos novedosos del lenguaje en diferentes grupos de afinidad en redes sociales o en las aulas y las valoraciones que se expresan en discursos institucionales, en qué se diferencian las valoraciones sobre el llamado lenguaje inclusivo y sobre el lenguaje adolescente, en qué medida estas valoraciones moldean las prácticas sociales de los hablantes, en la educación secundaria y superior y la distribución de sus repertorios lingüísticos. Y bueno, estas preguntas fueron pensadas a la luz de algunos conceptos como el de grupos de afinidad, el de ideologías lingüísticas y también el de repertorios multimodales. Y desde el punto de vista metodológico, bueno, estábamos buscando articular esto que les comentábamos recién, de un poco del trabajo de archivo, el trabajo en redes sociales y el trabajo en las aulas. Paralelamente fuimos trabajando armamos un grupo de
lo llamamos de formación e investigación por estado el nombre, pero lo que hicimos fue abrir un espacio para que las estudiantes, graduadas y tesistas del proyecto pudiéramos trabajar a modo como si fuera un grupo de estudio para hacer lecturas teóricas, metodológicas a partir de las preguntas del proyecto, y también para aprender y trabajar en lo que tiene que ver con el quehacer investigativo en cuanto a cómo recoger datos, cómo sistematizar, cómo analizar. Y bueno, este espacio es un espacio muy importante, bueno, en el que participó antes, como parte del desarrollo del proyecto, y que me parece muy importante también a la hora de pensar esta idea de grupo, el intercambio entre distintas trayectorias formativas. Pasamos al otro. Sí. Bueno, y como decían, alguien nombró el 2017, por ahí pasaron cosas, entonces mientras tanto estábamos trabajando vieron que uno diseña los proyectos y después pasan cosas. Diseñamos el proyecto y la verdad que la idea estaba buena, era pensar primero, explorar a modo de etnografía digital, para ver un poco las metodologías, qué pasaba en las redes, tanto vos te acordarás de estas nociones que teníamos, pensando que iba a ser un uso, bueno, una manera no, digamos, como espontánea de encontrar esos usos nuevos en el lenguaje, pero no era tan evidente. Mientras tanto estábamos involucradas, que bueno, todos los años lo hacemos, colaboramos o trabajamos junto con la gente de educación en la organización de la Feria de Ciencias Humanas y Sociales, que cumple 10 años en USAM, que es una feria que articula el trabajo en las escuelas secundarias con la universidad, ¿sí? Y es todo un trayecto que se hace desde las escuelas, diferentes escuelas que se inscriben todo el año, hasta que bueno, culminan en un evento que es una feria. Ahí, medio como por defecto, podemos decir que hay una deformación de investigación, todo lo guardamos y lo grabamos, y estaban los estudiantes haciendo unos talleres se hacen, como digo, cada año, se hacen talleres preparatorios, y con las tablets habíamos decidido, cuento toda esta cocina porque puede ser relevante, habíamos decidido hacer una grabación de pantalla sin grabar, justamente por esto de las políticas de privacidad y del cuidado de la identidad de los participantes, grabar solamente lo que hacían en las pantallas, ¿no es cierto? Y eso grababa también el audio, la conversación, las negociaciones que tenían. Y de pronto ahí surgió, bueno, ¿qué tal si empezamos a ver qué dicen los chicos? A ver qué son estos usos nuevos del lenguaje. Entonces fuimos, ahí sí, podríamos decir, de esos datos etnográficos, de ese archivo digital, empezamos a rastrear esos usos nuevos del lenguaje, y de ahí fuimos a las redes. Entonces fue como un ida y vuelta, que la verdad que terminó siendo mucho más enriquecedor que salir a buscar, no sé, en su momento habíamos pensado, busquemos influencers, busquemos gente que hable, que Duki, esas personas que tiran cosas nuevas en las redes, pero decíamos, pues eso es medio impostado, porque en realidad, bueno, había muchos debates en torno a esto, pero como verán, cuando uno trabaja en el campo como de la educación, ¿no? De la docencia, que es algo que me gustaría decir en este marco, y por ahí reservaríamos las reflexiones, pero hay un debate constante entre el que es docente no es investigador, el que es investigador no hace docencia. De mi parte siempre lo pienso como inseparable, es decir, estoy en el aula, estoy haciendo investigación, pienso el aula como investigadora y pienso al revés, la investigación desde la docencia. Y así fue. Entonces la feria nos aportó este corpus invalorable, que después empezó a tomar un formato interesantísimo, con entrevistas también con los estudiantes, nos permitió hacer todo esto etnográfico como realmente como muy puramente etnográfico, ¿no? Triangular datos, era información no elicitada, no pedida, entonces surgía realmente qué era lo que los estudiantes estaban usando y qué pasaba también a lo que habían explorado en algunos trabajos que publicaron desde este grupo que teníamos de estudio, que tuvieron que ver con qué pasaba cuando estaba la docente o el docente, ¿no? En ese grupo interviniendo, cómo se daba esa distribución de los usos nuevos del lenguaje y qué pasaba cuando no estaba. Así que, bueno, la feria nos dio, era en la comunidad, con la comunidad, y nos dio una respuesta como muy genuina, muy nativa, para usar tu categoría, muy nativa a lo que nos estaban preguntando.
Bien, en cuanto al segundo escenario, ejemplo, que podemos comentar, tiene que ver con nuestra participación en un proyecto financiado por la Unión Europea, un proyecto que se llama REDLINK, Resistiendo la Desigualdad Lingüística. Es un proyecto que tiene, bueno, está formado por instituciones académicas y no académicas de Europa y de América Latina. De Europa participa España, Luxemburgo, Dinamarca, y de América Latina en México, Colombia y Argentina. En el caso de Argentina, bueno, participa el CELES como institución académica y participan organizaciones indígenas de Chaco con las que parte del CELES, de la gente del CELES, viene trabajando como instituciones no académicas. Y tiene como propósito, tiene su sede, digamos, en la Universidad Autónoma de Madrid, y tiene como propósito articular, compartir experiencias, o sea, estudiar y compartir también experiencias sobre desigualdad lingüística entre los distintos grupos que conforman la red para, bueno, precisamente formar una red que permita también proponer formas para resistir o para tratar de modificar en algún punto esas formas de desigualdad lingüística, ¿no? Es un poco utópico, tal vez el proyecto, pero bueno, va en esa línea. Propone un trabajo colectivo, colaborativo entre los distintos grupos y se propone, si bien es un desafío, romper un poco con esas asimetrías entre investigadores y participantes, ¿no? Y bueno, en el marco entonces de este proyecto y entre muchas otras actividades que se fueron haciendo, hicimos unos talleres en 2 escuelas públicas de San Martín, como una instancia de transferencia de los resultados que se estaban dando en el proyecto, ¿no? Transferencia a la comunidad educativa. Estos talleres, bueno, la actividad partía de una serie de preguntas que buscaban ahondar, profundizar en lo que tiene que ver con la forma en que percibimos, experimentamos las distintas formas de desigualdad o de discriminación lingüística, y esto lo hacíamos a partir del trabajo con los 5 sentidos humanos, ¿no? Con el tacto, el oído, la vista. Bueno, trabajamos entonces con grupos de secundaria, que eran grupos que estaban mezclados a su vez, o sea, no era un único año, sino que se habían agrupado. En el caso de una de las escuelas, nuestro vínculo se había dado ¿no? para ver cómo se van tejiendo estas redes entre, ¿no? de vínculos con la comunidad. En el caso de una de las escuelas, era una escuela con la que habíamos trabajado en un proyecto anterior, a esta Humanidades Investiga, un proyecto de pandemia, ¿no? Durante la pandemia. Y de hecho, en el grupo había estudiantes que conocíamos ya del trabajo de campo anterior. Y en el otro caso se trató de un estudiante de grado de la carrera de letras, del profesorado universitario de letras que está en la UNSAM, y a su vez da clases en la Escuela Secundaria Técnica de la UNSAM. Entonces, él nos comentó que había un interés en la escuela por participar de actividades organizadas por el CELES. Bueno, así que hicimos esta actividad que tuvo, ¿no? Los objetivos de reconocer eventos, situaciones de discriminación lingüística que señalan también raza, etnicidad, sexualidad, género, y pensar también, conversar sobre algunas estrategias que puedan dar lugar a valorar la diversidad lingüística en las aulas y en las comunidades educativas. Bien. Bueno, estas redes que se van tejiendo, como dice Flor, un estudiante que pide, ¿no? que trabaja, que se inserta, para mí vuelvo a la insistencia, o insisto con la idea de investigar y hacer docencia, se van generando también demandas por parte de la comunidad. Es decir, cuando estamos en las aulas, trabajamos de hecho nosotros en algo que mencionamos como colabor con docentes. Entonces, no son tampoco propuestas que les tiramos de arriba ¿no? del cielo a las aulas y dicen, venimos a implementar esta actividad de tal, ¿no? En realidad, la verdad que surge de las mismas docentes, de los mismos también a veces, de las mismas instituciones. Y entonces, así fue como, desde hacía mucho tiempo, lo mencionó la pandemia. En la pandemia, por ejemplo, una demanda muy alta. De hecho, por momentos, por mi caradurismo con la tecnología, me convertí mucho en soporte técnico de docentes que yo tenía en mi chat, en mi WhatsApp, qué sé si qué hago con esto. Bueno,
Y así empiezan los proyectos, ¿no? Entonces, era bueno, hay una demanda, hay una necesidad, sí, por favor, usa mi aula, haz lo que quieras. ¿Cómo? Entonces, desde entonces teníamos ganas de que el CELES tuviera también esta pata de extensión, ¿sí? Es un poco como, puedo decirlo, claro, como veo como el patito feo, ¿no? Para mucha gente, para mí es donde yo estoy mi salsa, pero es como, bueno, es algo que menos hacer, porque hay que hacerlo, hay que llenar el casillero del Sigema, entonces hay que poner extensión, y justamente partió de estos talleres que hicimos un poco, porque bueno, era parte de pensar estos procesos, ¿no? De discriminación lingüística, no solo en general o en abstracto, en el marco del norte global o en el marco de otras comunidades, ¿no? Sino también pensarlo en las aulas, donde nosotras veíamos esa discriminación lingüística, no porque se nos ocurrió, vamos a hacer un taller sobre discriminación lingüística, porque en las aulas no pasa nada, sino porque lo veíamos, ¿no es cierto? Y así, bueno, recientemente hubo justo una convocatoria también en UNSAM, en el marco de estos cambios, ¿no? De polarización de los espacios de extensión. No sé cómo está eso hoy día en la UBA, pero en UNSAM eso está bastante como en debate, en discusión, en cambio. Y bueno, entonces pensamos hacer un proyecto de extensión que integrara, bueno, qué pasa con enseñar lengua desde todos estos marcos y sobre todo con una pregunta que salía como un fantasma todo el tiempo, es los estudiantes se copian del chat GPT. Por eso está la inteligencia artificial ahí. Y la idea es un poco, bueno, ahuyentar el fantasma del aula, ¿no? Usar la inteligencia artificial. Muchos se siguen persignando, creo que no hay nada para qué persignarse, pero bueno, ahí la idea era esto, darle un marco institucional a todas estas tareas que veníamos haciendo de manera muy casera, o muy, no sé cómo decir, espontánea, no planificada, darle un marco institucional. Sabemos también que así como nosotros tenemos que completar un SIGEVA y necesitamos papelitos, los que están en la docencia también necesitan papelitos. Esto también significaba o significa hoy para los docentes poder dar esos papelitos en la participación, y se nos ocurría que era un espacio interesantísimo para que los estudiantes que están ahora, se abrió la licenciatura en letras también en UNSAM, entonces están en esta doble, ¿no? Titulación, que se inicien desde el comienzo de la carrera en espacios de trabajo ya en las aulas, ¿sí? Con los docentes en las aulas, que no tienen necesariamente que ver con ese espacio más formal que después van a tener que acreditar como prácticas, enseñanza, etc. Es algo más exploratorio, más relajado, y desde ahí empezamos a pensar talleres, ya terminó, talleres en los que, digamos, como compartieran el espacio, y así que en eso estamos trabajando ahora. Vamos a ver. Ya vamos, perdón. Pero bueno, es un poco retomar esto que ya estuvimos comentando. Nos parece fundamental pensar, o sea, no podemos pensar el trabajo de investigación de otro modo, no sea en equipo, más allá de que desde ya que hay cosas que hacemos de un modo individual, eh, el trabajo en equipo es muy gratificante, porque bueno, es un espacio de aprendizaje constante, de articulación de áreas de investigación, como les decía, también de distintos proyectos formativos dentro del equipo, ¿no? Personas que están más formadas o en una etapa más avanzada de la carrera, y personas que están iniciando, todo es ganancia en ese sentido. También, bueno, lo que tiene que ver con el apoyo institucional, ¿no? El soporte institucional también es muy importante, porque permite, bueno, permite tender los puentes, estos espacios que les comentaba, nuestra vinculación, por un lado, nuestra tarea docente, ¿no? Ya ese es un espacio muy importante de vinculación institucional que nos permite, a su vez, articular con comunidades, como lo comentaba recién Ceci, ¿no? Están estudiantes de grado, con docentes, las ascripciones, los proyectos, a veces el financiamiento también nunca alcanza, pero bueno, también ayuda para hacer actividades de extensión. Las universidades del conurbano en general tienen políticas fuertes territoriales, y entonces eso es, bueno, es valioso, ¿no? Porque uno empieza un camino ya con una puerta abierta, o por lo menos una ventana.
Bueno, después el ida y vuelta, hay un ida y vuelta constante entre el trabajo de investigación y la comunidad, no es algo lineal, uno dice, bueno, hago un proyecto, voy y busco la comunidad con la que trabajo, sino que a veces se van dando cuestiones que a veces son de casualidad, a veces partimos del trabajo que venimos haciendo en una actividad de extensión y eso después motiva una investigación, o al revés. Y bueno, y no es un camino desde ya que sea, como decía antes, lineal, que vaya en una dirección, no lo podemos ver en ese sentido. Y después, un comentario respecto de lo que tiene que ver con las actividades de extensión, con las tareas de extensión, que son tareas que no están valoradas. Me parece lo que tiene que ver eh, con el sistema científico, digamos, cuando hacemos tareas de extensión, eso en general no se llenamos de casilleros en SIGEVA, pero bueno, más allá no lo hacemos desde ya por el casillero en SIGEVA, pero bueno, creo que haría justicia que sí tenga un lugar importante en las evaluaciones. Las evaluaciones en general lo que tiene peso son las publicaciones y la realidad es que muchos de estos trabajos no se traducen en publicaciones. Y bueno, haría justicia al enorme trabajo y tiempo que demanda. Y también me parece que eso ayudaría a cerrar un poco esta brecha que hay entre la academia y la sociedad, ¿no? Que pondría en valor tareas que son importantes para un grupo social. Bueno, por lo tanto, me parece importante jerarquizar la extensión, tendríamos que ver cómo, ¿no? Que podríamos conversar sobre eso después. No, solo iba a decir esto porque para mí hay algo de el trabajar en comunidades con las comunidades es que hay contagio y digo pensando ya en nuestros seres como una comunidad donde nada, partimos de un pequeño grupo de trabajo y pasamos ideas y uno dice, ah, pero esto lo puedo incorporar y entonces las líneas se van volviendo como súper interdisciplinarias y por otro también, finalmente para cerrar, esto de jerarquizar la extensión. Pensemos en las palabras que usamos, ¿no? Esa extensión, la idea de que hay un iluminado que extiende el saber a otro, o la idea de lo aplicado, ¿no? De que hago algo y lo aplico a un lugar. Me parece que las categorías nunca solían ser así. Vamos. Gracias. Vamos. Bien, dejo de compartir primero. Voy a hacer todo paso a paso para que esto no colapse. Cerramos este. Abrimos este. Voy a doblarlo para acá. Esto voy a agrandarlo. Bájale esto. Sí. Lo bajamos. A ver. Eso no lo tienen que ver. ¿Y cómo hago? A ver. Ah, Acá ahí tendría que voy a aparecer. poder. La opción. Pero tendría que ser. No sé cómo hacer. ¿Comentarios? ¿Notas? Ah, no está. Ahí, sí. Ahí va. Bien, esto lo achico para que no ocupe tanto espacio. Total, es solo para moverlos, ¿no? Perfecto. Y vamos a mover un cachitín. A ver ahí. Ahí creo, ¿no? Parece que sí. Bien, no quieras lo. Bueno, continuamos con la última expositora, Rocío Anabel Martínez. Rocío es investigadora adjunta del CONICET y doctora en lingüística por la UBA, institución en la que además ha trabajado como docente de grado. Desarrolla su investigación en el Instituto de Lingüística y desde una perspectiva etnográfica y el enfoque cognitivo prototípico, realiza estudios en el área de la lingüística de la lengua de señas argentina. Ha publicado numerosos trabajos
En el área, además, ha participado en proyectos de investigación y extensión que involucran a distintas instituciones de la comunidad sorda, así como también sus demandas de accesibilidad. Al desarrollar su investigación etnográfica en asociaciones sociales de la comunidad sorda, aborda aspectos gramaticales, discursivos y culturales de la lengua de señas argentina. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, primero quiero empezar agradeciendo al comité organizador por la invitación, agradecerles a ustedes por estar acá presentes, y también, bueno, quiero saludar bueno, a quienes están aquí, también a quienes están en el Zoom, porque hay varias personas conectadas, no sé cuántas, pero hay otras personas, entre ellas personas sordas que tienen interés en saber qué se está diciendo sobre su comunidad. Por eso también aquí están viendo un equipo de interpretación, que está compuesto por 2 personas oyentes, que son intérpretes, y también hay una asesora sorda, que si bien no está en pantalla, es la que está también ahí detrás mirando y trabajando en conjunto con ellas para asegurarse de que haya una calidad de la interpretación, ¿sí? Que haya accesibilidad de verdad, ¿sí? Bueno, en mi caso trabajo en distintos espacios de la comunidad sorda argentina. Bueno, como mi formación es de lingüista, lo que hago es estudiar distintas cuestiones que tienen que ver con la lengua de señas argentina y problemas, ¿sí? Que tienen que ver con problemas lingüísticos, ¿sí? Con los que se enfrentan las personas sordas en su vida cotidiana. Entonces, bueno, para esta presentación, otra cuestión. Yo en este momento me encuentro de licencia por maternidad y hace casi 4 meses que solamente estoy diciendo ajo, babá y bubú, así que si me ven medio desarticulada es por eso. Así que disculpa ya de antemano. Bueno, organicé esta presentación en 3 partes. En la primera quería explicar algunas cuestiones básicas de la LSA y la comunidad sorda argentina, porque la verdad es que no sé cuánto saben sobre la comunidad o sobre la lengua, algunos datos básicos nada más. Luego, algunas investigaciones que realizamos con nuestro equipo de estudio. Y por último, quería hacer algunas reflexiones, también me gustaría retomar algunas cosas que dijeron mis colegas, que van también un poco en la misma línea, ¿no? De cosas que han presentado las 3 colegas. Así que bueno, primero, bueno, algunos datos básicos sobre la LSA y la comunidad sorda. Primero hay que entender que la lengua de señas de Argentina es la lengua que se utiliza, lengua de señas, que se utiliza en el territorio de nuestro país, en Argentina. Tiene una gramática diferente de la gramática del español, es decir, no es una versión señada del español, sino que tiene una estructura propia. Si bien son lenguas en contacto, pero son lenguas diferentes. Y bueno, es una lengua que tiene una gran vitalidad, hay una gran cantidad de personas sordas, pero también personas oyentes que utilizan esta lengua por distintos motivos, ¿sí? Y lo usan de forma cotidiana, ¿sí? Es una lengua que es visualmente accesible a las personas sordas, que las personas sordas que son de familias de personas sordas, que es la minoría, es aproximadamente el 5% de los casos, la adquieren desde el momento en que nacen y atraviesan todos los mismos procesos psicolingüísticos que atraviesan las personas oyentes, ¿sí? Que seguro quienes están investigando cuestiones de adquisición, bueno, han visto bueno, todos estos procesos, el proceso psicolingüístico de adquisición, bueno, también las personas sordas atraviesan por esos mismos procesos, solo que con una lengua visoespacial, ¿sí? Bueno, la comunidad sorda se encuentra organizada políticamente en asociaciones de personas sordas a lo largo y ancho del país. En cualquier gran urbe de Argentina van a encontrar al menos una asociación de personas sordas, o más de una, y cada vez más también en lugares más pequeños, ¿sí? Porque la comunidad está altamente cohesionada, entonces están todo el tiempo buscando espacios de encuentro, espacios en los que puedan utilizar su lengua, en los que puedan reclamar por sus derechos. Entonces, bueno, hay un movimiento asociativo muy fuerte y ese movimiento está nucleado a nivel nacional por la Confederación Argentina de Sordos, ¿sí? Que es la que reúne
los reclamos a nivel nacional de lo que piden distintos miembros de la comunidad en todo el país. No está de más decir que estas asociaciones, y lo mismo la Confederación, está compuesta íntegramente por personas sordas, si no hay personas oyentes que formen parte de las comisiones directivas. Si de hecho acá en el sur tenemos a una representante de la CAS, la Comisión de la Confederación Argentina de Sordos, con quienes trabajamos hace muchos años en forma conjunta. Ahora voy a explicar un poco más sobre eso, pero bueno, es importante también bueno, que sepan esto. Bueno, en lo que tiene que ver con investigaciones de nuestro equipo de trabajo, voy a empezar con, bueno, trabajamos en lo que se denomina lingüística de las lenguas de señas en Argentina. Y esto es algo que se viene haciendo desde aproximadamente la década de 1980. Quien inicia este tipo de investigaciones en nuestra área, en la lingüística, es la doctora María Ignacia Mazzone. Acá lo que ven en la diapositiva es una cita que fue extraída de la primera gramática de la lengua de señas argentina, se publica en 1994. Ahí, como verán, aparece Mazzone y Machado. Machado es una referente sorda de la comunidad, fue presidenta de la Confederación Argentina de Sordos en aquel periodo, falleció hace poquito. Y bueno, como verán, aparece como coautora, ¿sí? Una referente de la comunidad desde esos primeros trabajos. Y bueno, y desde el inicio lo que se propone es el estudio, la investigación etnográfica, la investigación, el trabajo de campo, en cercanía, ¿sí? Con estas distintas organizaciones de personas sordas. Y bueno, es importante decirles también que esto es algo que desde ese inicio hasta el día de hoy permanece, ¿sí? Es una tradición en la que, bueno, que continuamos hasta el día de hoy, ¿sí? Con las nuevas generaciones de lingüistas. Aquí hay una nueva lingüista también presente, que también está iniciando su beca doctoral. También tenemos a otra que está ahora como intérprete, la están viendo en la pantalla. Así que bueno, es algo que continuamos. No entendemos la lengua como algo abstracto, como algo disociado de las personas que lo utilizan en su vida cotidiana, y creemos que la manera de hacer investigación tiene que ser en forma colaborativa, ¿sí? Con las personas sordas. De hecho, ahora voy a pasar a la siguiente diapositiva, y les quería contar un poco sobre algunas cuestiones teórico-metodológicas, ¿no? de nuestro equipo de trabajo. Lo que hacemos es lingüística por demanda. Esto es algo que venimos haciendo desde hace mucho, pero hace no tanto tiempo encontramos como el nombre. Leyendo un trabajo de Rita Segato en un momento habla de la antropología por demanda, ¿sí? Entonces analiza qué es lo que hace en respuesta a demandas de distintas comunidades sociales, a esta cuestión de dejarse interpelar por esos reclamos, no, como decía Nelly, de una cuestión pasiva, ¿no? O sea, nosotros también tenemos, por supuesto, una agencia, pero pararse desde un lugar de, no como quienes venimos desde la academia, a decirles lo que tienen que hacer o a pensar que, bueno, que sabemos más que el resto, ¿no? Sino que hay un montón de saberes en las comunidades que son súper valiosos y que no tienen, digo, que hay que dar al lugar, ¿sí? Nosotros tenemos que estar lo suficientemente abiertas para dejarnos interpelar por eso y bueno, y trabajar en forma conjunta. Entonces, todos nuestros estudios, los temas de investigación, ¿sí? que vamos desarrollando, se hacen en forma colaborativa, ¿sí? Y en respuesta a estas necesidades, estas distintas demandas que van surgiendo de parte de miembros, de referentes de la comunidad que están organizados, ¿sí? en estas asociaciones. Bueno, y acá en esta diapositiva van a ver que trabajamos principalmente, aunque no únicamente, con la Confederación Argentina de Sordos, ¿sí? la CAS, y también ya un poco, de manera un poco más reciente, con escuelas de personas sordas
Hay dos escuelas acá en Capital Federal, que son las escuelas Airolo y Mañasco, son las dos primeras escuelas de personas sordas del país. De hecho, la escuela Airolo hace unos días, cumplió 140 años. Estas dos escuelas son emblemáticas, son muy importantes para la comunidad porque el origen de la lengua de señas argentina está ahí, ¿sí? En esas dos escuelas. Después, si quieren, alguien me pregunta, puedo hablar un poco más sobre eso, pero bueno, quería comentarles un poco brevemente, ¿sí? Bueno, y ahí, como verán en los globitos que están ahí más abajo, más clarito, son los distintos, como grandes temas que fuimos abordando, ¿sí? La ley de lengua de señas argentina, cuestiones de gramática, un diccionario, enseñanza de la LSA como segunda lengua, el himno nacional. Luego, enseñanza de la LSA y el español escrito para infancias sordas. Bueno, como ven, son temas que son realmente muy diversos, que dan cuenta de una diversidad de demandas de la comunidad, ¿sí? Y que también al mismo tiempo nos resultan un desafío para nosotras, porque nosotras lo que tenemos que hacer es adaptar e ir incorporando distintos marcos teóricos que den respuesta a estos distintos temas. Entonces tenemos que ponernos a investigar sobre, o a estudiar sobre distintas cuestiones, porque hablaban ustedes de bibliotopolítica, nosotros no somos especialistas en bibliotopolítica, pero bueno, sin embargo, también estamos tomando herramientas de la bibliotopolítica para dar respuesta a estas demandas, ¿no? Lo mismo para lo que es estudios de gramática. Lo que sí tenemos es algunos principios rectores, ¿sí? En principio, siempre el trabajo se hace en co-construcción con la comunidad sorda, con miembros de la comunidad, con referentes. ¿Vengo bien con el tiempo? Sí. Perfecto, 10 minutos. Bien. Con referentes y bueno, nuestra idea es que esta investigación sea respetuosa de esas demandas y que provoque un impacto positivo, ¿sí? Y esto lo digo porque también ha habido, y sigue habiendo, creo que como cualquier comunidad minorizada, mucha resistencia cuando aparece alguien que dice, bueno, yo vengo porque quiero hacer una investigación, ¿no? Hay un mecanismo de defensa que se levanta, ¿sí? Bueno, en la comunidad sorda, pero imagino que también en muchas otras comunidades minorizadas, con toda la razón del mundo, porque hay investigaciones que no se plantean desde este posicionamiento teórico, que también es político, ¿sí? Hay muchas investigaciones que son, bueno, yo en realidad quiero escribir un paper y punto, ¿no? Y que no respetan ni las demandas, ni las formas, ni las prácticas culturales propias de la comunidad. Entonces, bueno, es muy importante que si, bueno, acá supongo que hay un auditorio de personas que están estudiando grado, en posgrado para ser lingüistas y que tal vez piensen trabajar con comunidades, yo creo que es muy importante que tengan en consideración esta dimensión, ¿sí? Que no es solamente una cuestión de, bueno, ¿qué marco teórico voy a usar? Obviamente que es súper importante eso, ¿sí? Obvio, es súper importante, pero tiene que ser algo adecuado, tiene que ser algo respetuoso de esas demandas, ¿sí? Que tienen las distintas comunidades con las que trabajamos, y evitar hacer estas investigaciones paracaidistas, ¿no? Llego a datos, saco los datos, me voy y listo, ¿no? Ni se entera la comunidad de qué digo sobre ellos, ni, bueno, nada, eso me parece que es muy importante, y eso, bueno, se genera con un trabajo muy arduo, son muchas horas de trabajo, de estar ahí, de poder comprender cuáles son esas demandas, ¿sí? Que no tenemos por qué saber. De hecho, como personas oyentes, en mi caso yo no tengo, por ejemplo, familiares de personas sordas, yo aprendí la lengua de joven, pero ya más avanzada en mi vida, no tengo por qué también pensar que yo voy a saber cómo voy a solucionar los problemas de la misma comunidad, porque yo pienso que voy a saber qué necesitan, ¿no? Bueno, entonces, les voy a contar, vuelvo a la diapositiva anterior, les voy a contar un poquito por ahí sobre algunos de estos proyectos. No tengo tanto tiempo, pero si ustedes quieren después me pueden preguntar y les explico un poco más sobre ellos. Bueno, sobre la campaña de reconocimiento legal de la LSA a nivel nacional, fue una campaña larga, de 2007 a 2023. En 2023 se logró la aprobación de la ley de reconocimiento de la LSA a nivel nacional.
Voy a pasar a ¿qué dice la ley? Bueno, la ley reconoce la LSA como una lengua natural originaria, con una estructura gramatical distinta al español, que es parte de la identidad lingüística y cultural de las personas sordas en Argentina. Y también otra cuestión es que reconoce que los organismos legítimos de consulta sobre cuestiones relacionadas con la LSA son las organizaciones representativas de personas sordas. Sí, justamente esto se incluye porque normalmente lo que sucede es que no se les pregunta nada, ¿no? Entonces, bueno, esto es realmente algo que la comunidad venía solicitando desde hace mucho tiempo, sí que apareciera una norma en la que específicamente se dijera que, bueno, van a hablar sobre nuestra lengua, nos consultan, nos hacen partícipes, esto es algo sobre lo que nosotros tenemos que tener una opinión, ¿sí? ¿Y por qué? Bueno, es una lengua minorizada, es una lengua muy invisibilizada, se conoce muy poco sobre ella. Hay bueno, una relación de asimetría de poder muy evidente, entonces es importante que seamos respetuosos, respetuosas de eso, ¿sí? Entonces, bueno, siempre la consulta, el trabajo en forma conjunta, es una demanda de la comunidad, ¿sí? O sea, no se puede hacer investigación sobre la comunidad sorda sin cumplir con estos requisitos. No es éticamente correcto. Bueno, en lo que es este trabajo de todo este proceso legislativo, ¿sí? Lo que hicimos fue un trabajo de militancia, un trabajo de investigación colaborativa, ¿sí? Si bien trabajamos siempre de forma conjunta, ¿sí? Con la CAS, con distintas organizaciones de personas sordas, lo que hicimos en 2021 para darle fuerza al reclamo de políticas lingüísticas fue hacer un convenio entre el CONICET, y yo tengo un lugar de trabajo acá en el Instituto de Lingüística, soy investigadora del CONICET, entre la CAS y el CONICET, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque hacer un convenio que implique que haya una persona especializada en lingüística que va a dar argumentos en favor de políticas lingüísticas cuyos protagonistas son organizaciones de personas sordas, lo que hace es darle un respaldo muy grande a esa demanda. Por supuesto que quienes fueron los protagonistas, quienes estuvieron ahí, y la voz es de las personas sordas. En mi caso, obviamente que yo no estoy representando a las personas sordas, lo que hago es aportar mi saber como lingüista especializada en este tema. Pero luego lo que tiene que ver con el rumbo, el norte sí que le quieren dar las personas sordas, bueno, eso ya depende de ellas. Así que bueno, lo que hacemos es ese trabajo, ahí bueno, ven distintas imágenes de lo que es, bueno, hubo un montón de movilizaciones, ahí van a ver pañuelos azules, que es el pañuelo el azul es el color de la comunidad y también de otros colectivos de discapacidad. Y bueno, en la campaña se utilizó mucho este pañuelo. No estoy pudiendo pasar. ¿Qué pasó? Ah, ahí está, a ver. Solo está mal la compu. No, está bien. Bueno, lo que hicimos entonces con este convenio de asesoría fue participar en distintas reuniones con personal del Congreso, con la sociedad en general, con legisladores, legisladoras. También participar en distintas elaboraciones de distintas redacciones del proyecto de ley, siempre de forma consensuada con distintas organizaciones, asociaciones, ¿sí? De personas sordas. Y en todo ese largo proceso legislativo, también fuimos publicando trabajos de investigación, porque claramente nosotras somos investigadoras y también los requisitos de la academia tienen que ver con, tenemos que publicar. Entonces lo que hacemos es tomar algunas cuestiones que vamos viendo en estas demandas y bueno, abordamos distintos temas de investigación. Por ejemplo, acá traje algunos, no son todos,
que están conectados con este reclamo por la ley del LSA. ¿Sí? Por ejemplo, uno que hicimos sobre metáforas conceptuales en el discurso político de referentes sordos de la comunidad. Luego, otro trabajo que hicimos, bueno, en ese que dice Martínez, Drueta y Lemos. Drueta y Lemos son referentes de sordos de la comunidad. Y bueno, hicimos también una historización, ¿no? de cómo se va construyendo esta demanda y también un análisis de disputas ideológicas que se dan en torno a la ley, bueno, entre otras cosas. Bueno, también tenemos investigaciones de distintos temas de gramática. De hecho, mi tesis doctoral tuvo que ver con un tema de gramática, que es el adjetivo en la lengua de Argentina. Y también, bueno, hay otros temas, así que ahí puse solamente algunos. Entendemos que los estudios de gramática son el insumo básico. Necesitamos tener descripciones de la lengua, descripciones que sean respetuosas también de los distintos usos, de las distintas prácticas lingüísticas que llevan adelante las personas sordas. Entonces lo que hacemos es siempre partir de la lengua en uso, desde un enfoque lingüístico cognitivo funcional, y partimos siempre de una base de videos de personas sordas en distintas situaciones de interacción, ¿sí? reales, por supuesto con su consentimiento, y tenemos que tener muy en cuenta toda la dimensión ética, ¿no? de lo que es, bueno, esta es una lengua visoespacial en la que yo no puedo eliminar la identidad de la persona que está señalando, ¿sí? porque los rasgos, por ejemplo, la cara forma parte de la gramática, entonces yo no puedo sacarlo. Necesito que esa persona sepa que yo estoy utilizando la lengua, además tengo que buscar algo que no pueda llegar a ser comprometedor respecto de lo que está diciendo. ¿Sí? Porque, bueno, puede que también esté diciendo algo que no quiere que se publique, entonces, bueno, eso hay que tenerlo, bueno, muy en consideración. Bueno, voy a pasar, solo para que sepan, hicimos también, tenemos 2 volúmenes de un diccionario básico, español LSA, que está publicado en la página web de la Confederación Argentina de Sordos. Este trabajo lo hicimos con 15 asociaciones de personas sordas. Fue un trabajo muy grande. Esta fue una demanda, dentro de todas las que les voy contando, otra demanda, ¿no? de la comunidad, que quería tener un diccionario para un público no especializado, ¿sí? Porque el primer diccionario y otros diccionarios que hubo tenían que ver con descripciones lingüísticas, ¿sí? Entonces aparecían los distintos componentes de la fonología de cada una de las señas. Bueno, pero está pensado en un público más especializado, que sabe algo de lingüística. Y en este caso, bueno, la idea era, bueno, queríamos hacer algo que tuviera apuntar a un público de usuarios, por ejemplo, de familias, ¿sí? o de personas aprendices de la lengua. Entonces ahí, no sé si se llega a ver bien, entonces van a ver que tienen imágenes, tienen, bueno, los QR los que envían al video de la seña, ¿sí? Entonces, bueno, esto, un trabajo largo, todavía está en curso, tenemos un montón de material que todavía nos llevamos a publicar, porque para hacer estas publicaciones necesitamos también ciertos recursos. A veces los conseguimos, a veces conseguimos algún subsidio, a veces no. Este es un momento, ya lo saben, muy complicado para conseguir subsidios. Entonces, bueno, es algo que todavía no hemos logrado publicar más volúmenes, pero tenemos datos. Bueno, también otra de las demandas de la comunidad tiene que ver con lo que es la enseñanza de la LSA como segunda lengua. Si alguien quiere aprender lengua de señas argentina, yo recomiendo, yo no, digo, la demanda de la comunidad es que sean personas sordas capacitadas, ¿sí? Acá, en el laboratorio de idiomas, tenemos cursos de lengua de señas argentina que están dictados por personas sordas que tienen formación. Y lo que hacemos en la Confederación Argentina de Sordos, en el departamento de LSA, es elaborar materiales, como uno que ven acá en la pantalla, pautas curriculares, distintos materiales, capacitaciones internas. Actualmente existen capacitaciones internas de personas sordas de todo el país, ¿sí? que están formándose para ser instructores. ¿Sí? Normalmente lo que hacen es dar clases en las asociaciones de personas sordas.
Entonces, bueno, pueden acercarse a su asociación más cerquita de su casa y, bueno, preguntar si alguien tiene algún interés en eso. Bueno, otra cosa, perdón, que hemos hecho, esto sí que no nos lo esperábamos, es abordar cuestiones del himno nacional argentino. Que la demanda era, bueno, hacer una traducción audiovisual del himno que respetara la gramática de la iglesia. Tal vez ustedes hayan visto, por ejemplo, un video de Patricia Sosa enseñando el himno, no sé, pero bueno, existe, hay un montón de... existe. Bueno, lo que ocurre es que esta es una versión de lo que denominan español señado, es decir, que se respeta la gramática del español, entonces, o sea, sigue el mismo orden, ¿sí? Ahora bien, eso rompe con la gramática de la iglesia, o sea, no es algo que se entiende, o sea, es una cosa medio extraña lo que se genera. Entonces lo que querían hacer era una traducción del himno nacional, bueno, que respetara eso, lo cual, bueno, tuvimos que hacer también una capacitación interna, convocar a personas que supieran de música, a gente que supiera de, bueno, de la historia del himno, de la letra del himno, bueno, nos pusimos a estudiar. Las personas sordas luego de toda esa capacitación empezaron a probar con distintas equivalencias que fueran acordes por ahí con la temporalidad de la música. Bueno, eso fue un trabajo que realmente nunca nos esperábamos que fuéramos a hacer, pero bueno, eso es lo que tiene trabajar por demanda, ¿no? Aparecen estas cosas. Y bueno, lo que hicimos fue, bueno, conseguimos un subsidio del Fondo Nacional de las Artes, que nos permitió hacer el video con el producto final, que fue aprobado por las asociaciones de personas sordas. Esta es la versión como oficial de la comunidad. Y luego lo que hicimos fue escribir un artículo de investigación. Ustedes saben que somos varias personas en la autoría. Esas son personas que formaron parte, sordas, que formaron parte de todo este trabajo de traducción del libro. ¿Sí? Perdón, ahí ya estoy. Tranqui, tranqui. Bueno. Bueno, otra cosita más reciente es que estuvimos trabajando con un proyecto PICT con materiales didácticos en escuelas bilingües de personas sordas, estas escuelas que les mencioné al inicio, las de Capital Federal, las primeras escuelas. Fue un trabajo también muy arduo. Ahí lo que ven en las fotos son las personas que conformamos el equipo de trabajo. Y bueno, ya tenemos una publicación, que es la que aparece ahí en pantalla. Ahí lo que hacemos es ver estos materiales didácticos, cómo se producen en las aulas, si hay una gran vacancia, ¿sí?, de materiales para el público de infancias sordas. Entonces, las mismas son docentes, oyentes y sordos los que se encargan de producir esos materiales, de circularlos, bueno, de usarlos en las aulas. Entonces, bueno, hicimos ese trabajo y además de hacer ese trabajo de relevamiento, de documentación, ¿sí?, de esto que no ha sido documentado previamente, lo que hicimos fue proponer un trabajo colaborativo que está todavía en curso, que es armar un libro de consignas de taller de escritura para infancias sordas que responda a estas mismas demandas que estuvimos viendo en el trabajo de investigación. Bien. Bueno, y para cerrar, ya llegué al tiempo, así que no me quiero extender mucho. Quería retomar algunas cosas que tienen que ver con mi experiencia de investigación, con nuestra experiencia. Hay una cosa que me quedó muy grabada en todo el proceso de reclamo por la ley, que fue cuando se presenta el último proyecto de ley en 2021-2022, se hace la presentación y desde la CAS se invita a autoridades y CONICET que vayan, si a presenciarlo, ¿no?, dado que teníamos este convenio. Bueno, y va Pecheri, el director de sociales, asiste, ¿no?, a este lugar, y
antes de que empiece este evento, lo que le dice quien era el presidente en ese momento de la CAS, Enrique Ricci, le dice, las investigaciones en lingüística son el arma de nuestra comunidad. ¿Sí? Entonces, yo me quedé pensando, porque realmente es muy fuerte decir eso, o sea, es muy fuerte el poder de fuego que tenemos, es muy, la capacidad, digo, si las cosas se hacen de manera adecuada y respetuosa a la comunidad, tiene un poder transformador. Si no se hacen así, tiene también un poder muy destructivo, ¿sí? Porque estamos hablando de un arma, ¿sí? Y lo quería comentar otras cosas que ustedes también habían dicho, mis colegas, respecto de, bueno, hoy en día que las redes sociales están tan vapuleadas, que se intenta, bueno, sacarlos del medio, que son tan problemáticas, hay distintos temas que son tan problemáticos, bueno, eso no es menor, es porque tenemos también mucho poder de fuego, tenemos mucho poder transformador. Así que creo que es importante que sigamos trabajando, que sigamos haciendo investigación, que sigamos tocando temas incómodos. Tal vez en el caso mío, no sé si están tan incómodos, porque, bueno, a la derecha también le gusta hablar de cierta forma de inclusión medio vacía, pero bueno. Pero sí, creo que es importante que esta postura militante y, bueno, respetuosa de la comunidad, y bueno, y pensar que somos militantes y que también tenemos mucho poder de transformación. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, terminando la última expositora, damos un espacio a preguntas, comentarios. No sé si alguien del público quiere preguntar algo. Por ahí, si quieren, mientras van pensando, podemos empezar a agradecerles a ellas, porque bueno, nos quedan 10 minutos. Nos atrasamos mucho al principio con un montón de cuestiones técnicas, ustedes nos pasaron mucho del tiempo, la verdad. Y queremos agradecerles no solamente por haber venido de acá, sino aparte por todo el acompañamiento previo a las jornadas. Estuvieron muy presentes, no solamente en el armado de las exposiciones y en todos los mails que les fuimos mandando y todo, sino también en la posibilidad de incluir una interpretación en lengua de señas argentina. No solamente a ustedes cuatro les agradecemos, sino también a las intérpretes y a las asesoras sordas que están en el Zoom. Así que bueno, muchísimas gracias por eso. Y tenemos un regalo para la experiencia de la parte, que se los vamos a hacer. Mientras, si alguien quiere, pueden hacer una pregunta, si no, nosotras tenemos un par pensadas. Lo primero Le alcanzamos el micrófono. Ah, listo. Bueno, yo quiero felicitar, la verdad que conocía los trabajos de mis compañeras, pero estuvo bueno la sistematización, la presentación, y esto también me hizo pensar en el tema de la objetividad, de la neutralidad. Yo creo que hay que valorar la investigación militante, ¿no? Que no es neutra ideológicamente de vista, uno tiene una posición y acá es revertir, transformar la desigualdad, así que nuestros trabajos apuntan a eso. Así que me parece que en ese sentido los tres trabajos muestran bien esas cuestiones. Y quería preguntarle a Rocío algo que tengo pendiente desde hace un tiempo, preguntarle, que es, ¿por qué la ley dice lengua natural? Natural. ¿A qué trae? ¿No? ¿Qué memoria trae esto del hay otros adjetivos, ¿no? Además, Sí. pero el primero es natural. Sí, natural. Entiendo que por ahí para nosotros lingüistas, bueno, hay algo de, bueno, ¿por qué natural? Porque en las discusiones que se dan a nivel social y con las personas, lo que suele ocurrir es que se parecería que la lengua de señas es un código, una especie de código Morse, o que consiste en el alfabeto manual, ¿sí? O que consiste en algo relacionado con el español. Bueno, entonces lo que se intenta con esta idea de lo natural es decir, bueno, es una lengua que surge como surgen todas las lenguas, ¿no? Que, bueno, que hay personas que la adquieren de manera natural, digo que en realidad, bueno, no sé, natural es algo social, es algo cultural. De natural no sé cuánto tiene, pero bueno, la idea era como, bueno, contraponerlo a lo que es tipo un lenguaje artificial, ¿sí? O algo como cerrado,
acotado, nada, o sea, asociarlo a lo que asociamos con lenguas, bueno, por ahí mayoritarias con las que tenemos más información. Sí. Bueno, muchas gracias primero bueno, todas. Quería preguntarles primero sobre las demandas, ¿no? Porque una vez que trabajamos con comunidades, las demandas no son muy claras a veces ni siquiera para las comunidades. O sea, cuando llegamos como investigadoras y nos involucramos con la comunidad, a veces las demandas no están claras para la comunidad. Así que me parece, no sé qué piensan, quién va a poder responder, pero creo que es también como que a veces nos imaginamos demandas posibles y al inicio, ¿no? Con los primeros contactos con la comunidad, pensamos que la demanda es una y no es así, ¿no? Y se da como una construcción de esas demandas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué puedo yo dar en cambio a una comunidad de mujeres extranjeras al principio, ¿no? Con la cual estaba trabajando? A principio no sabía que después a veces son demandas que no tienen que ver necesariamente con nuestra especialidad. O sea, la demanda más necesaria en ese momento para esta comunidad, me enteré, eran fotografías para divulgar el trabajo, para armar redes sociales, o sea, bueno, también me involucré en eso en un primer momento. Ahora me entero que, por ejemplo, la demanda puede ser, y ni siquiera me hablaron, pero me hablaron de algunas dificultades. Bueno, la demanda puede ser escribir un libro sobre, con ellas, con la participación y autoría de esas mujeres, para también divulgar el trabajo y cambiar la impresión institucional en eso que hacen, ¿no? Pero a veces es muy difícil también y se va construyendo conforme se va trabajando con las comunidades esa idea de demanda. Y al principio eso para mí puede, o sea, no es que llega tan rápido, a veces es una construcción que lleva un cierto tiempo, por eso quería un poco entender de cada una o de algunas cómo pasa. Sí, es una pregunta interesante, ¿no? Porque realmente una va con una idea sobre qué necesitan, inevitablemente, aunque tratemos de no hacerlo así. En mi experiencia fue como, no sé, cuando empezamos a dar las clases, era como, listo, necesitan aprender español para oralmente, ¿no? Porque para poder comunicarse, etcétera. Y luego pues, nos encontramos con que probablemente ya sabían las cosas básicas que implica comunicarse para la compraventa, etcétera, y que surgieron otras demandas que no habíamos pensado tan importantes, como por ejemplo aprender a escribir, que no lo sabíamos de todo, que no todos sabían escribir, y fue entonces modificar también qué eran las cosas que queríamos, podíamos enseñar. Después, efectivamente, aparecen otras demandas que no tienen que ver con la lingüística, que en este caso tenían que ver con regularización migratoria, hacer otro tipo de trámites. Y bueno, también ahí justamente el trabajo con las organizaciones permitió como hacer varios frentes, ¿no? Después hay otras demandas que por ahí no podemos satisfacer, como por ejemplo, queremos aprender inglés, ¿no? Para, no sé, después mirar al otro lado, pues, el prestigio que tiene la lengua. Y bueno, no, la verdad es que desde nuestras organizaciones no era relevante enseñar inglés, así que bueno, esa demanda nunca pudo ser atendida. Y bueno, es como un ida y vuelta. No sé bien. Bueno, lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Les pido disculpas. Son las 11, tenemos ahora una pausa de café y tenemos otras mesas que siguen. También no queremos dejar de invitarles a nuestra fiesta, que es el sábado a la noche, la teoría de la X con jarra. Consiguen las entradas en la mesa de acreditación, pueden preguntarle a cualquiera de nosotros. Y también toda la información en nuestro sitio web de Instagram. Muchas gracias de vuelta a las panelistas, a los asistentes de los
Gracias por Gracias. Nos sacamos una foto, ¿les parece? Sí. Y no sé si se querrán anclar, tal vez. Ah. Gracias. Nos vamos a sacar una foto, este es un mensaje para Sofía, Daniela y Julia. No sé si se quieren anclar en la pantalla para salir proyectadas. Y nos ponemos ahí y salen ellas, ¿no? Claro, está bien, está bien. Vamos a poner ahí para que se vean muchos participantes. Ahí está. Ah, y hay comentarios ahí. Sí, hay muchísimos comentarios. Había preguntas también. Ahora los lees. Apaga la cámara. Apagamos esta cámara. Buena idea. Ya veo que tenés.